Bienvenidos. Le invitamos a dar el visto bueno. Okay. Oye. Exactamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una emisión de su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Hoy la número 170, este lunes 8 de octubre del 2012, perdón. Estoy regresando muchos años, pero la bueno. Máquina del tiempo, La máquina del tiempo. Así es, bueno, pues nuestra página de internet para que usted nos pueda escuchar a través de ella es www.elvistobueno.com y también, bueno, pues a través de las frecuencias 90.1 de FM y 640 de AM. José Luis Antón, bienvenido, buenas tardes. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Licenciado Gerardo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, Natividad Castrejón, buenas tardes. Muy buenas tardes. Es la silla, ¿eh? Hoy me senté en el lugar de las fanfarrias. Claro, ¿no? Y el licenciado Sepúlveda en las manos. Un placer estar aquí. Gracias. Nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Si tiene algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistobueno.radio@gmail.com. Bueno, Carmen, hay un tema que toda la gente que nos escucha ha estado pendiente, ha sido noticia, que es el asesinato del hijo del ex gobernador de Coahuila y expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Humberto Moreira. No somos un programa de noticias, no somos un programa de nota roja, pero es que este tema da para todo el análisis en varios puntos y varias aristas. Está el tema de seguridad, está el tema político entre los Moreira, está también lo que sucede en términos de los códigos rotos de los cárteles del narcotráfico y la nueva dinámica que han tenido. Entonces el tema da para muchísimo. Antes de escuchar los comentarios de quienes nos acompañan en la mesa, ¿por qué no escuchamos las últimas declaraciones que sobre el tema han expuesto las autoridades que están a cargo de la investigación? Así es, tenemos al procurador del Estado cuando da la parte de este hecho y las declaraciones del presidente municipal de Ciudad Acuña, que es el que da ahorita ya todo lo último que se está manejando. Ciudad Acuña, que es el lugar donde asesinan a José Eduardo Moreira Rodríguez. Vamos a escucharlo. A las 21:20 horas del 3 de octubre, la delegación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Acuña, reportó el hallazgo del cuerpo de un joven del sexo masculino ejecutado, quien fue identificado como José Eduardo Moreira Rodríguez. La Procuraduría General inició la averiguación previa penal A5-1009-012 por el delito de homicidio, en contra de quien o quienes resulten responsables. Rápidamente, en coordinación con los cuerpos del Ministerio Público y de la Procuraduría del Estado, pusimos a disposición 42 elementos de la Policía Municipal que habían estado trabajando en el turno de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, donde se supone pasaron estos sucesos tan crueles y difíciles con la muerte de José Eduardo Moreira. Y más tarde se ampliaron 6 elementos más, de cual son 48 elementos puestos a disposición al Ministerio Público, y por eso con ellos han estado declarando su conocimiento a algunos policías municipales, y sí, efectivamente, dentro de ellos, al día de ayer se trasladaron a la ciudad de Saltillo 3 elementos, entre ellos el subdirector operativo, que se llama Rodolfo Castillo. Se está ampliando la investigación, están trabajando muy duro, rápido en esta situación, ¿verdad?, para esclarecer, ya que estamos tomando justicia por este aspero crimen de José Eduardo. Lo que tengo conocimiento es que el cuerpo de José Eduardo estaba solo en su camioneta y hay la posibilidad de que alguien lo haya acompañado, haya estado, porque la camioneta al parecer no tenía ningún destrozo, únicamente el cuerpo de José Eduardo con los balazos, los impactos que se le dio. Bueno, estamos ante un nuevo código roto. Creemos que el tema de el ex candidato asesinado al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, había sido pues la última frontera rebasada por los criminales, y sin embargo, bueno, vemos un ejemplo más, un código roto más. La revista Proceso da hoy cuenta del tema. Gerardo, tus primeras impresiones, insistiendo que hay muchas aristas por donde entrarle al tema. Bueno, pues lo primero que pudimos perseguir
ya no fue que no se trató de un asunto más, un daño colateral, como le llamó el gobierno federal a los que les caían víctimas de fuego cruzado o no tenían que ver con el crimen organizado y morían. Esto tiene que ver con que es el hijo de Humberto Moreira y sobrino del gobernador del estado. Y no es una casualidad, ¿no? No es una casualidad, yo creo. El modus operandi el mismo que usa la delincuencia organizada. Alguna gente conocida de la víctima que lo llama a un lugar determinado y en ese lugar es ejecutado por quien lo cita. Ahorita en un dato, en lo que escuchamos, el procurador interesante, que dice que la camioneta quedó el cuerpo dentro de la camioneta y fue ejecutado por alguien que iba en el asiento contiguo. O sea, no hay disparos de afuera hacia adentro, sino todos son adentro. No hay disparos de afuera hacia adentro. No hay disparos. No lo había pensado. O sea, dice, seguramente iba acompañado de alguien porque no tiene ningún daño en la camioneta por fuera y él queda en el asiento del chofer muerto. Bueno, y el nombre de la persona que lo citó lo sabemos. Era el subdirector de la policía de Acuña. Lo publica el Reforma, obviamente no al grado de acusarlo a él del hecho, digamos como asesino material, pero es interesantísimo lo que planteas. Pues, sí. Ya hay elementos para poder saber que sirvió a otros intereses, entregó o ejecutó a esta persona. El asunto está en que para los habitantes del estado, pues es un capítulo más de una ola de violencia que se ha suscitado hace ya algunos meses, donde la presencia de las fuerzas federales no ha mermado con este tipo de encuentros. No se sabe si es lucha por plazas, porque ahora se habla de que algunos grupos delincuenciales están fracturando y eso está provocando pugnas al interior de sus propios grupos. El caso es que se dice una versión dada por la CIEDO, se dice que como respuesta a la muerte de un hijo de un líder, el cofundador de los Zetas, es que ordenan que se ejecute el hijo del gobernador Moreira. El caso es que esto, bueno, pues es un parteaguas en esta lucha importante. Hay quien ha querido meter este evento como un mensaje al presidente electo por la supuesta cercanía, pero que no es el caso. Yo creo que hubo un escalamiento por una circunstancia específica, creo yo que es lamentable. Sin embargo, bueno, pues todas las fuerzas del Estado y federales se pusieron al servicio de esta causa y muy pronto vamos a conocer los resultados de quién ordenó y quién ejecutó materialmente a esta persona ya. Nati, ¿tus impresiones? Yo quisiera ir un poco más a una reflexión de fondo e insistir en que de alguna manera nuestro país está fragmentado en su tejido social, que la violencia ha ido en ascenso en las últimas décadas de una manera cada vez más cruel y más descarnada. Antes sabíamos de la violencia, cómo se ejercía, ¿no? Pero lo que ha pasado en los últimos años deja casi poco lugar para la sorpresa de quién puede ser más cruel, quién puede ser más miserable, quién puede ser más abyecto. Y esto tiene muchas causas también sociales. Yo insisto en que los modelos económicos y los modelos sociales producen determinado tipo de ser humano. Entonces, si no cambia el modelo que se vive en lo social, en lo económico, en lo legal, difícilmente va a cambiar el hombre que se forma, que crece, que nace dentro de ese grupo social. Hay teóricos que coinciden y que casi llegan con desesperanza a la aceptación de que la violencia es connatural al ser humano. Konrad Lorenz, uno de los etnólogos y de los biólogos más famosos de los últimos 50 años por sus experimentos con aves, para hablar de las improntas, de las huellas infantiles, para hablar de cómo se conforma la personalidad de animales y luego trasladado a los seres humanos, decía él que después de tantos años de estudio llegaba a la conclusión de que el ser humano es el único animal que lleva en sí mismo la impronta de la violencia. O sea, que el ser humano es el único animal que intraespecíficamente tiene el germen de la violencia instalado, ¿no?, en su estructura. Y lo dice con conocimiento de causa, con conocimiento de todos los experimentos y también de la historia.
si nos vamos a la historia del ser humano, vamos a encontrar muy pocas décadas en la historia, por lo menos de Occidente, de los últimos 2000 años, en que el mundo no haya estado en guerra en alguna parte, en que no haya habido una guerra abierta en alguna parte del mundo. Entonces, los seres humanos somos, insisto, animales casi connaturales a la violencia. Entonces, vete a una sociedad que ha fomentado la violencia históricamente. Todavía venimos de un modelo de educación familiar de hace 40, 50 años que no hemos podido desterrar, en donde a los hijos se les educaba por medio de la violencia, del conductismo más simplón, premio y castigo. Premio para que obedezcas, castigo para que aprendas las reglas. Y así se educaba en las escuelas. A los niños se les violentaba en las escuelas como algo normal. En las familias se les violentaba a los niños como algo natural. Y digo que hace 40, 50 años, pero el modelo no ha desaparecido. Claro. Se esconde, se hace con sutileza, pero sigue siendo. La familia es el lugar donde idealmente o idealizadamente decimos que es el entorno de protección para que un ser humano crezca. Es el entorno donde más violencia se produce desde la infancia. Y luego te vas a una sociedad que sigue fomentando la violencia. En las escuelas ahora tenemos el problema del bullying. El bullying tiene su historia también de muchísimas décadas, y es una consecuencia. Encontramos cómo bautizarlo, ¿no? Y ahora encontramos cómo bautizarlo y cómo nombrarlo, ¿no? Por lo menos que ya es un paso adelante. Y luego ahora encuentras el bullying en las redes sociales entre adolescentes de secundaria y preparatoria, donde son capaces de escribirse las versiones más crueles de descalificación al otro. Y luego te vas a la sociedad, a este modelo económico de competencia, donde lo más importante es tener, y a cualquier precio, y salves el que pueda, ¿no? Y antes decías, pues me alejo, no hago negocio, ahora dicen desaparécelo, ¿no? Y ahora no solamente dicen mátalo, ahora dicen mátalo con toda la crueldad posible para que se entienda el mensaje para otros. Entonces es en este clima donde suceden estas cosas. Los últimos 60,000 muertos, que son de todos, o sea, que no son ni de Calderón ni de Cida, son de todos, te dicen de cómo hemos perdido la capacidad de asombro como sociedad. Y tiene que pasar el evento de que agarren a un famoso, a un hijo de un famoso, o en este caso de un exgobernador, expresidente nacional del PRI, para fijarnos. Pero ya casi nadie se asombra de ver 20 colgados en un puente, ya casi nadie se asombra de ver o de ver noticias donde hay 10 decapitados en una discoteca, y hemos perdido esa sensibilidad, aparentemente, pero en el fondo, casi todos tenemos el deseo de ser el que da el último golpe en la mesa. Ese autoritarismo que nos caracteriza, producto de esa educación. Hay una descomposición social que se refleja en este tipo de eventos, yo coincido. Ahora, creo que, vamos, desde otro punto de vista, esto representa no solo un salto en lo cuantitativo, a lo mejor son 60,001, pero, como bien dices, los números ya no espantan, ya nada nos sorprende. Los números, el año que entra podemos llegar a 70,000 y lo vamos a decir muertos de la risa, porque más que perdido la capacidad de asombro, creo que nos hemos acostumbrado, como el ser humano es capaz de acostumbrarse a la peor de las miserias. Ahora, creo que este no es un salto cuantitativo, sino cualitativo. Es un mensaje a la clase política, como fue lo de Rodolfo Torre, y que puede orillarnos a un esquema, además en un contexto de transición política y del cambio de estafeta entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a lo que sucedió en Colombia cuando los estertores de la guerra contra las FARC, que era el ataque sistemático y directo al núcleo del poder político, es decir, los secuestros a candidatos, los secuestros a parlamentarios, a secretarios, los ataques terroristas a núcleos sociales, a instituciones. La gran pregunta es si no estamos en los albores de un escenario así, como el colombiano, ya atacando no solo entre bandas, como ha dicho durante largo tiempo el gobierno federal, sino con tiros de precisión a la clase política para enseñar quién manda, para ver quién da el último manotazo sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa, son las 6 de la tarde con 18 minutos. Recuerden, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Regresamos. Qué bueno que sí, con nosotros son las 6 de la tarde con 21 minutos. Pues estamos platicando de este complejísimo tema que es el asesinato de José Eduardo Moreira, que, insistimos, tiene una raíz social. Llevamos mucho tiempo ignorando signos y señales sobre la descomposición social, y tiene también hay hechos y consecuencias muy reales y muy prácticas. Hay nombres que deben acabar en la cárcel.
Creo que también ha puesto en un aprieto político al Partido Revolucionario Institucional y ha expuesto que la guerra más cruenta siempre es la que se da entre hermanos, ¿no? Gerardo, ¿cómo lo ves? Pues mira, fue muy notorio el hecho de que ambos personajes no tomaran contacto. Fue muy notorio el hecho del comentario en la cuenta de Twitter, que la viuda le dice al gobernador, maldito, casi lo hace responsable, renuncia, es responsable. Cuenta que si bien no fue autentificada, tampoco fue negada por la supuesta emisaria, ¿no? Entonces se ve que hay una gran división en esa familia gobernante. Hay una gran división ya, y esto pues puede traer mayores consecuencias. Hoy veía algunas notas relacionadas con el tema y vi una nota que me llamó la atención que decía: se equivoca Humberto Moreira cuando dice que es un muerto más de la lucha del crimen organizado, porque ya quisieran los muchos miles atrás que todo el Estado estuviera en busca de los homicidas, ¿verdad? Entonces no es uno más. Oye, como dijo Lidia Cacho, si hubiera sido uno más, por ahí no le toma la llamada, ¿no? Casi. Al papá. Sí, claro. Por supuesto. Pero bueno, hay que dimensionar también, son figuras públicas, en su tiempo y circunstancias sirven al Estado, y bueno, pues tienen una posición relevante que hay que atender, ¿no? Pero hay que dimensionar las cosas de tal forma que no quede como uno más o quede como un daño colateral. Yo creo que tiene que ver con las luchas francidas de poder al interior, tiene que ver con acuerdos, con pactos, quizá, tiene que ver con con vendetta del crimen organizado, ¿no? Y le pegaron cerca. Un joven que era sobrino, un acto nepotista del gobernador de aquel estado, era sobrino directo, era funcionario público, y me da la atención que dice Humberto Moreira que su hijo no tenía que cuenta blindada y que vivía con la medianía de su sueldo, cosa que así debe ser, ¿no? Bueno, ahí queda como anécdota. Sin embargo, bueno, pues el dolor de padre no sabe de ninguna circunstancia. Debe ser un joven que se ganó la vida, deja un niño en el desamparo, una mujer joven viuda, y esto debe llamar a reflexión sobre los miles y miles de jóvenes anónimos, mujeres, jóvenes, niños, que han muerto fuego cruzado, que han muerto fuera de escuelas, que han muerto caminando por las calles, que van al trabajo, a la escuela por los hijos y caen abatidos por las balas, pues para que la lucha contra el crimen organizado se dé en varios frentes. Como decía Natividad, pues recomponer el tejido social es la base de este trabajo, pero yo he hablado de pactar, pero no quiere decir entregar la causa, porque tampoco se trata de exterminar. Yo creo que hay que replantear la lucha, replantear las estrategias y los objetivos. Yo creo que un objetivo no debe ser acabar con el crimen organizado, debe ser proteger a la población, que es parte de... Disminuir la violencia, ¿no? Disminuir la violencia, proteger a la población inocente, darle seguridad a toda la ciudadanía, y como consecuencia pues se da un combate a este tipo de organizaciones. Son organizaciones que no están solamente por un grupo de gente que se reúnan, tienen estructuras de inteligencia y contrainteligencia, tienen vínculos a todos los niveles, tienen una red financiera importante, red de comunicaciones mejores muchas veces que las del Estado, encriptadas. El ejército está atacando las comunicaciones como se atacan en las guerras, han desmantelado en el Estado de Veracruz toda una red de comunicación, tienen red de comunicación, tienen financiamiento, tienen armas, cartuchos, tienen personal y en capacitación personal de uso de armas, tienen una logística y hay una área de inteligencia y de contrainteligencia. Y que tiene que ver con lo que decía Natividad, de la permeabilidad también que en el tejido social había para un crimen organizado, valga la redundancia, muy organizado, con estrategia y con todos los recursos humanos, técnicos y financieros para hacer todo esto. Miren ustedes, les voy a platicar un caso Chitlán. Detienen a una persona de un cártel que tiene un rancho en el Chitlán. En el momento que es detenida esta persona, queda el rancho abandonado,
y en el momento pierden el trabajo 100 personas que trabajaban en ese rancho, cuidando animales, había crianza de venados, muchas cosas ahí en un rancho, que tiene que ser electrificada todo el entorno. El presidente municipal, que era amigo, me comentaba, decía, bueno, pues, de alguna forma el Estado resolvió su problema, deteniendo a esta persona, pero se quedaron 100 gentes en el desamparo, 100 familias en el desamparo porque no tienen trabajo, en una zona donde no hay trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que motiva, que sea la actividad, motiva a la descomposición del tejido social y dice, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer para trabajar? Y ven una vía fácil. Yo creo que sí, ojalá que el tratamiento de esta lucha se haga de fondo, no solo trata de crear policías nuevas, sino de generar una estrategia de fondo, y sí, creo yo que ya es momento de generar una área como la DEA en México, especializada con toda la tecnología y con todos los elementos a la mano, científicos, tecnológicos, periciales, toda especialización que requiere el tema, para que sean exitosos tanto en el combate como en los procesos jurídicos. Ahora, partiendo de la base, Nati, de que en esta lucha no hay nada blanco o negro, hay todo un matiz de grises. El asesinato de Moreira Jr. parece... ¿Nos vamos a ir al corte? Pero regresando lo platicamos. Pero el asesinato de Moreira Jr. parece un tiro de precisión, una vendetta por el asesinato de un sobrino, de un capo del narcotráfico. Y tampoco eso desestima el tema de los daños colaterales. En efecto, no es un daño colateral, porque en esto también pasan las dos cosas. Hay daños colaterales, hay civiles pagando consecuencias, y también ya tenemos a la clase política pagando esos costos. Tienes toda la razón. Su hijo no es un muerto más de esta guerra. Perdón que lo diga así, pero no puede serlo. No puede serlo porque hay toda una intencionalidad detrás de su nombre y de su ejecución, incluso, ¿no? De mandar un mensaje muy claro. Entonces, si les parece bien, lo platicamos volviendo al corte. Vamos a identificar estación y regresamos de inmediato. Son las 6 de la tarde con 30 minutos.